Y sabemos que el Señor es el que hace la obra, amén. Como les comentaba el pastor Felipe, sí, llevo un añito en la iglesia del Jazmín. Pertenezco a la personería Iglesia Bendición Abundante que preside el apóstol Félix Ortiz, seguramente, Félix Rodríguez, perdón. Seguramente saben quién es. Él es mi jefe. Y como les contaba el pastor Felipe, en esa iglesia del Jazmín es una iglesia que lleva bastante tiempo, aproximadamente 50 años de haber sido fundada, y la iglesia ha venido trabajando con las uñas en muchos sentidos, porque una de las cosas que últimamente sucedió es que el pastor que estaba antes de que yo llegara, el pastor falleció por COVID. Ya la iglesia llevaba más o menos un periodo de un año que no tuvo pastor. Enviaron a este pastor y estuvo 8 mesecitos. Y preciso él llegó, inició la pandemia. O sea que pues bien difícil para él porque le tocó tomar la iglesia después de un proceso de haber tenido un año o quizá un poquito más sin tener pastor. Y llega él y la pandemia empieza, entonces se complicó el asunto y 8 meses después, a causa del COVID, el pastor fallece. Luego pasó casi un año en el que la iglesia nuevamente estuvo sin pastor. O sea, no solamente antes del pastor que falleció, sino después de él. También la iglesia duró un año sin pastor. Y antes de eso ya había pasado por 2 o 3 etapas similares. O sea, ha sido una iglesia que el Señor ha sostenido. Y ahí es donde me doy cuenta que el Señor sostiene a quienes son fieles. Y gracias al Señor llevamos un añito ahí con mi esposa, mis hijos. Aquí me ayudan con la fotico. Eh, Mi esposa y mis hijos ahí están. Lady, mi esposa, mi hijo mayor Juan Sebastián, mi hijo menor Matías. Y hace ratico estábamos, o bueno, yo le estaba mostrando todo contento al pastor porque hoy en la iglesia también teníamos evento. Entonces, mientras yo estoy acá, ellos están allá en su evento y hoy los niños tenían una participación. Nosotros en la iglesia hemos, digamos que tratado de despertar muchas cosas y entre ellas es que cada quinto domingo, el quinto domingo de cada mes, los niños son los que participan. Entonces, el quinto domingo del mes, creo que hay unas 3 o 4 ocasiones en que hay quinto domingo del mes, ellos son los que se encargan de todo, de cantar, de predicar, de tocar. Obviamente, pues estamos en el proceso hasta ahorita y entonces yo les estaba mostrando, ay, mis hijos hoy tocaron la batería y el piano y estaban allá dándole, se veían todos bonitos. Pero es una alegría saber que Dios despierta la iglesia y que la iglesia tiene que despertarse además. Y ese tiene es imperativo porque Dios dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea que no es si queremos, sino que el Señor lo hace. Y hoy quiero compartir un mensaje que he titulado No menosprecies el poder de la oración. Y cuando yo le preguntaba al Señor qué compartir, Él me llevaba a este pasaje de Hechos capítulo 12. Entonces, si usted me acompaña ahí en Hechos capítulo 12, vamos a mirarlo. Y comienzo, digamos que haciendo un preámbulo, y es que el quien fuera el pastor de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, a él lo habían atrapado, lo habían, digamos que Roma lo había cogido y lo había descabezado, le cortaron la cabeza, lo mataron a espada, realmente dice. Y como al pueblo judío le gustó, entonces dice desde el versículo 1, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Siguiente, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto.
y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y cuando yo leo esta historia me encuentro un montón de cosas que necesitamos conocer como iglesia. Y yo quiero hablarles hoy de 5 cosas. Entonces, si usted toma nota, vaya tomando nota de cada una de ellas. La primera de ellas: necesitamos aprender a orar como iglesia, a hacer intercesión. Y comentaba en el primer servicio que una de las fallas que quizá como iglesia en Colombia y bueno, en el mundo se ha venido viendo, es que a la iglesia hoy por hoy le gusta menos y menos y menos pasar tiempo en oración. Si la iglesia le dicen: los invitamos a un concierto, listo, pueden ir. De hecho, ahorita el próximo domingo 6 de agosto tenemos gospel, y uno va y dice que las puertas van a estar abiertas desde las 11 de la mañana. Y le aseguro que muchos cristianos acompañaremos y vamos a estar ahí, pero seguramente muchos estarán desde las 10, 11 de la mañana haciendo fila para quedar de primeritos. Y el concierto comienza como a las 6 de la tarde, pero desde las 11 están allá parados, 6 horas esperando, comiéndose de pronto un pancito con gaseosa, 6 horas esperando para un concierto cristiano. Gloria a Dios, no estoy diciendo que sea mal. Pero a lo que voy es que si les digo: hoy va a haber culto de oración y vamos a abrir las puertas a las 4 de la mañana, ¿cuántos van a estar ahí a las 4 de la mañana? El que dijo amén, Dios lo bendiga. Pero seguramente a las 4 de la mañana muy pocos o quizá nadie llegue. Y si les digo que, por ejemplo, no sé si usted lo recuerda, ¿recuerdan la iglesia de Yonggi Cho? Un pastor en Corea del Sur. ¿Saben cuál era el culto más grande que el pastor Yonggi Cho tenía? El culto de oración de las 4 de la mañana. Y esa iglesia empezó a crecer. Estamos hablando de una iglesia por allá en Corea del Sur. Pero también, ¿sabe qué sucedió? Que la iglesia empezó a quedarse viejita. O sea, los que venían a la oración a las 4 de la mañana, pues obviamente ya uno se vuelve viejo. Entonces hoy tengo 30, pero mañana 40 y después 50, etcétera. Y la iglesia empezó a menguar. Y después de ser una iglesia que llegó a tener casi 1 millón de congregantes, hoy no tiene más de 200,000. O sea, de 1 millón pasar a 200,000. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó a deteriorarse y los jóvenes ya no querían ir a la oración. Los jóvenes quieren el concierto, los jóvenes quieren la película, los jóvenes. Y les preguntaba esta mañana que quiénes se han visto una maratón de series de Netflix. Ahí sí nadie levanta la mano, ¿cierto? Ah, ahora sí. Pero si uno les dice: vamos a orar 2 horas, eso se complica un poquito. Y sobre todo cuando es esto, interceder. Porque interceder es ponerse en favor de otro. Y cuando me toca ponerme en favor de otro me cuesta, porque si dicen por ahí: no oro por lo mío, ya voy a orar por otro. Y lo que estaba haciendo la iglesia aquí era intercediendo por Pedro. Pero dice: hacía sin cesar oración a Dios por Pedro.
¿Cuál cree que era la oración de la iglesia? Señor, por favor, libera a Pedro. Señor, por favor, guárdalo. Señor, por favor, que no le vaya a pasar nada. Señor, que no lo vayan a matar porque acaban de matar al pastor de la iglesia de Jerusalén, entonces estaban asustados. Señor, por favor, cuídalo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sucedió que, bueno, ahorita lo vamos a ver, cuando más adelante lo vamos a ver. Pero entonces en este caso estamos diciendo que la oración de ellos dice ahí sin cesar. Dígale al que tiene a su lado, ore hasta ver respuesta. Ore hasta ver respuesta, porque nosotros como iglesia también somos expertos en que oramos, pero llega un momento en el que la iglesia como que se cansa de orar. Le decimos, no, el Señor ya conoce mi corazón, pero ellos estaban orando sin cesar hasta ver respuesta. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en Jacobo. Si ustedes miran Génesis, que no lo vamos a ver, dice que Jacobo estaba luchando con el ángel. ¿Y qué le dijo Jacobo al ángel? Yo no te dejaré si no me bendices. No te soltaré si no me bendices. Y muchas ocasiones, vea, hasta hablando de eso, cada año por estas fechas se hace un recorrido de carros y ponen bombas y montan la estatua de María y la Virgen del Carmen y le hacen parafernalia. Recuerdo, hablando de eso, que hace unos días que ganó Millonarios. ¿Quiénes son hinchas de Millonarios acá? Cuando ganó Millonarios, al lado de la iglesia donde nosotros pastoreamos, hay un bar. Y estamos orando por ese bar para que el Señor se lo lleve de ahí. Todavía no se lo ha llevado. Pero sucede algo, y es que yo también creo que ese bar Dios lo puso ahí por algo. En el culto de los miércoles, nosotros reabrimos el culto de los miércoles, y las personas que han llegado a culto los miércoles han sido porque van para el bar y no entran al bar, sino que entran a la iglesia. Eso es raro. Pero en vez de entrarse para el bar, entran a la iglesia. Y Dios nos ha permitido orar por 2 o 3 familias que iban para el bar. Entonces ahí es donde digo, en medio de todo Dios tiene algo con ese bar. Pero el día que ganó Millonarios, pues todo el mundo saltando, gritando, la alegría, otra estrella más, alcanzamos a Nacional. Y sucedió que esta gente empezó a gritar y a saltar y a brincar hasta las 3 de la mañana. Y yo me pregunto, ¿será que alguno de los de Millonarios, los jugadores, van a venir a agradecerles a los de la cuadra? Nah. ¿Será que alguno de ellos conoce a alguno de los que estaban en la cuadra gritando hasta las 3 de la mañana y emborrachándose? No. Pero gritaron y saltaron sin que nadie les pagara, sin que nadie les diera una razón del por qué hacerlo. Aquí habían razones. ¿Y la iglesia tiene razones por qué orar? Muchísimas. Ore sin cesar, ore hasta alcanzar, ver una respuesta, ore hasta que usted pueda ver lo que Dios está haciendo. Mejor dicho, ore hasta que algo suceda. Si no ha sucedido, entonces no deje de orar, porque Dios no se olvida de su oración. Y pienso, por ejemplo, en Abraham, que comentábamos esta mañana. ¿Cuánto tiempo le tocó esperar a Abraham la respuesta de Dios? 25 años, porque Dios le prometió, vas a tener un hijo y sobre el cual te será llamada descendencia, y se lo dijo cuando tenía 75 años. Pero la Biblia dice que Isaac llegó a la vida de Abraham cuando él tenía 99 años, bueno, casi 100. 25 años, 24 años larguitos esperando la promesa de Dios. Dios le habló a José en sueños y le dijo, vas a estar al frente de tu padre, de tus hermanos, se van a inclinar a ti, cuando tenía 17 años. ¿Y cuándo se cumplió eso? Cuando él tenía 30 años. O sea que fueron más de 13 años orando también por respuestas de Dios. ¿Usted cree que José, estando en la cárcel, estaba contento? Nah. Pero nunca dejó de creer en lo que Dios podía hacer, así que no deje de creer. Salmo 139 dice algo. Salmo 139. Ahorita me ayudan aquí a ponerlo en la pantalla. En el versículo 4, ahí está en la pantalla, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que usted abra su boca para orar, el Señor ya sabe lo que usted necesita, pero usted tiene que abrir la boca, tiene que orar.
Y le aseguro, y si yo le preguntara al pastor Felipe que cuando les dice, vamos a orar, y todo el mundo empieza, alce la voz. En estos días me vi un meme en TikTok en el que un niño se agacha y empieza a orar y hace. Y entonces la mamá le dice, hijo, qué lindo, ¿qué oraste? Y dice, no sé. Pero muchas veces la iglesia hace de esa manera. Oremos como si fuera nuestra necesidad más grande. Oremos como si la iglesia necesitara despertar el ambiente espiritual del sector. Miren, cuando la iglesia se despierta a la oración, la Biblia dice que Dios despierta el espíritu de quienes hacen parte de ese lugar. Y la iglesia debe traer transformación en donde estamos. Entonces, si ustedes están en este sector, el Señor va a traer transformación en este sector, pero a través de una iglesia que se mantiene unida, orando sin cesar a Dios, hasta que algo suceda. Hasta que algo suceda. Segundo, siempre va a haber oposición maligna, siempre. Porque el enemigo siempre va a querer hacernos pensar que no se puede. Absolutamente siempre nos vamos a encontrar con eso, oposición. Alguien que no quiere que sucedan las cosas o algo que no quiere que sucedan las cosas. Les contaba esta mañana un testimonio sobre mi hijo, que se los voy a contar ahorita, pero hay momentos en el que vienen situaciones a nuestra vida que nos hacen realmente dudar si Dios está con nosotros. ¿Sí le ha pasado? Nosotros estábamos todavía trabajando en la iglesia con el apóstol Fabio y mi hijo mayor, es que nos ha pasado con los dos, pero mi hijo mayor, Juan Sebastián, tenía como 6 añitos. Y un día llegó a la casa a decirme, papi, tengo muchos morados. Y él me mostró y tenía un montón de morados en el cuerpo. Y nosotros le dijimos, no, hijo, pues esperemos a ver qué pasa. Nosotros esa noche teníamos reunión de parejas en la iglesia. Y nos fuimos a la reunión de parejas y nos llevamos al niño y el niño corra, brinque, salte, juegue, golpeese. Pero ya por la noche le aparecieron más morados. Entonces nosotros salimos corriendo para el hospital y yo creo que ni siquiera nos habían abierto la puerta cuando una enfermera cogió una camilla y dijo, entren este niño de urgencia. Nos sorprendimos, ¿qué pasó? Entonces nos tocó hacer el papeleo, no sé qué, mientras atendían al niño, lo canalizaron de inmediato y pues él estaba asustado porque no podíamos estar con él mientras hacíamos papeles. Cuando llegamos le preguntamos a la doctora qué pasó y dice es que su hijo tiene una condición que se llama púrpura trombocitopénica. ¿Qué es esa enfermedad? Es una enfermedad que, así como por encimita, podría decirse que es cáncer en la sangre sin ser cáncer en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que las plaquetas, que son las defensas del cuerpo, se bajan totalmente. Entonces, no sé cuánto es lo mínimo que debe tener uno de plaquetas. Si alguien sabe, que me ayude. Pero mi hijo tenía apenas 2000 plaquetas. O sea, con esa cantidad de plaquetas que mi hijo tenía, un punzoncito y que le saliera un chorrito de sangre podía ser causal de que se desangrara, porque no hay que detenga la hemorragia. Entonces, como no había que detener la hemorragia, por el contrario nos dijeron, o sea, el niño no se puede golpear, no se puede pegar, no se puede cortar porque no hay forma de que sane la herida. Entonces nosotros empezamos o sea, claro, al principio uno dice, Señor, ¿qué está pasando? Y el enemigo en un momento nos hizo dudar de nuestra fe. Y más terrible aún, yo no sé si le ha pasado a alguien más, pero a nosotros, ni a mi esposa ni a mí nos dejaban quedarnos con el niño en el hospital. Por eso digo que mi situación fue rara, porque yo veo que a la mayoría de papás los dejan quedarse con su niño, sobre todo si son menores de 10 o 12 años. A nosotros nunca nos dejaron quedar con el niño. Entonces nosotros teníamos solamente oportunidad de visitarlo de 10 de la mañana a 11 de la mañana y de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Era el único momento en el que nos dejaban visitarlo. Y me pareció extrañísimo porque yo veía que con otros no era así. Pero aquí yo entendí que lo que pasa es que el enemigo quería oponérsenos. De parte de Dios, claro, o sea, yo entiendo que Dios permitió eso para hacer que nuestra fe creciera, pero les cuento que fue muy duro. Y el niño duró 15 días hospitalizado. Y en esos 15 días sucedieron un montón de cosas maravillosas. Una de ellas, Juan Sebastián, una vez llegamos a visitarlo a la UCI y regañó a mi esposa. Le dijo, mami, ¿tú por qué no me habías dicho? Si mi esposa no te había dicho que aquí habían más niños enfermos.
yo la verdad nunca en mi vida había pensado en eso. O sea, como que uno se ocupa de lo suyo propio. No, pues mi amor, porque no, nunca pensamos que fuera necesario. Dijo, pues mami, yo me paseé por todas las camas y oré por esos niños. Estoy hablando de un niño de 7 años, 6 años. Entonces, obvio, eso nos alimentó nuestra fe. Luego de eso, mi esposa, para el día 12 o 13 de él, las plaquetas no subían, no subían, le ponían cosas, etcétera. O sea, no subían las plaquetas. Es que voy a mirar. Si alguien me ayuda a buscar en internet cuánto deben ser las máximas plaquetas para acordarme. Gracias, pastor. Porque él apenas tenía, como les digo, 2.000, 3.000 plaquetas, era lo máximo que él tenía. Y no subía de esa cantidad. Pero una noche mi esposa se soñó algo y mi esposa se sueña que se le aparece Jesús. 150.000 mínimo, o sea, 150.000 plaquetas es lo mínimo que puede tener una persona y él tenía 2.000. O sea, demasiado bajitas para la cantidad mínima para poder vivir. Bueno, y mi esposa se sueña que Jesús entra a la habitación y le dice, mi sangre corre por sus venas. Ese fue el sueño que mi esposa tuvo, se despertó, al día siguiente vamos, y cuando llegamos a visitar al niño, el niño dice, mami, ¿tú sabes cómo es Jesús? Pues mi esposa le dice, no, mi amor, nunca lo he visto. Le dice, es que anoche vino un señor y se sentó en mi cama y me tocó el dedo gordo del pie y me dijo, todo va a estar bien, y se fue. Y al día siguiente a mi hijo le hicieron el examen y ya estaba bien. No tenía nada. Amén. Entonces ahí es donde me doy cuenta que incluso las situaciones difíciles y la oposición maligna, Dios las puede utilizar para bien. Así que no desprecie los momentos en los que usted sufre, porque el sufrimiento también nos recuerda que Dios está en control. Si usted no entiende o no entendemos que Dios está en control, ahí es donde el enemigo juega con nosotros y nos hace apartar de la fe. En este caso, yo me pregunto si Pedro era tan malo como para que tuvieran que custodiarlo 16 guardias. O sea, es que no era que lo pusieron a resguardar, era un hombre pescador, pero que ahora 16 guardias lo estaban custodiando, que lo amarraron con cepos y lo metieron a una prisión y lo tenían 2 guardias custodiando, luego otros 2 en la puerta, luego 4 en la segunda puerta y luego 4 en la tercera puerta. Así de terrible era Pedro. Y el enemigo estaba ahí simplemente, pero Dios utilizó toda esa circunstancia para que Dios hiciera el milagro. O sea, las circunstancias difíciles nos recuerdan que Dios puede obrar más allá de nuestras fuerzas. Y ahí es donde nos damos cuenta que dice que vino un ángel y lo primero que le dijo Pedro, el ángel a Pedro fue que lo tocó por el lado. ¿Por qué? Estaba dormido. ¿Y sabe qué me parece curioso de ese asunto? Que una persona que conoce a Dios, una persona que se mete con el Señor, puede incluso en medio de las circunstancias más difíciles dormir tranquilo, porque sabe que Dios está a favor de él. O sea, si a usted lo metieran a la cárcel sabiendo que lo van a matar, que lo tienen 16 guardias custodiado, ¿usted dormiría tranquilo? No. Pero Pedro no solamente estaba bien dormido, sino que se quitó el cinturón, se quitó las sandalias, las puso a un lado y se acostó a dormir, porque sabía que Dios estaba de su lado. Y cuando Dios llega a través de este ángel, el ángel le dice, levántate pronto. Cuando usted quiere ver respuestas delante de Dios, no es para que se tome tiempo esperando a ver qué pasa. No, haga algo ya. Busque la presencia de Dios ya, clame al Señor ya. No haga como hizo Faraón. ¿Cuándo quieres que te quite las ranas? Mañana. No, ya. Párese ahora, párese firme. Y le dice, cíñete los lomos y átate las sandalias. Prepárese para el camino. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Pedro. Prepárese para salir, porque aunque haya oposición maligna, el que está de nuestra parte es más grande. Amén. Tercero, usted necesita creer y evitar dudar en su corazón que lo que pidió va a tener respuesta y va a ser hecho. Necesitas creer y evitar dudar en tu corazón que lo que pediste tendrá respuesta y será hecho.
¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que cuando ya salió de la cárcel, cuando ya se dio cuenta que lo que había sucedido no era una visión, sino que era real, él llegó hasta la casa donde estaban. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Él llegó a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, golpeó. Nadie le abrió porque estaban orando. Golpeó la segunda vez. Y llega una jovencita y llega a la puerta y ve que es Pedro. ¿Y qué hace esta mujer? ¿Cómo? ¡Ay! Llegó Pedro y se fue corriendo a contarle al resto. O sea, no le abrió. Y yo me hago una pregunta y se la hago a usted también. ¿Cuántas veces en su vida usted ha dejado el milagro en la puerta? ¿Cuántas veces? Porque en esta ocasión le sucedió a esta mujer. Y fue tanto así que todos los que estaban adentro orando porque Dios liberara a Pedro, orando porque no se muriera, orando porque lo pudieran ver, cuando llegó no creyeron. Y lo primero que le dicen a esta mujer es: usted está loca, eso debe ser un ángel. Si usted está orando por un milagro y le llega, pues no dude. Porque a veces dejamos los milagros en la puerta y no le abrimos para que pasen y puedan ser parte del testimonio que Dios hace. En este caso, esta mujer dice: cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, de la alegría que le dio de verlo, no le abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro ya estaba a la puerta. Hay momentos en los que pensamos que los milagros de Dios son locura. Con mi segundo hijo sucedió algo similar. Bueno, similar no. Matías, mi esposa tenía 3 meses de embarazo. ¿Tú tienes 7? ¿8? Ya casito. Mi esposa tenía un poquito menos de 3 meses de embarazo y estábamos acostados una noche durmiendo y mi esposa me levanta y me dice: Chiquis. Y yo: ¿qué pasó? Chiquis, es que creo que me oriné. O sea, la verdad, la pregunta y toda la situación me generó ahí como ¿qué pasó? Entonces yo me paré de la cama, prendí la luz, levanté las cobijas. Cuando yo levanté las cobijas, había un charco de sangre en la cama. Y entonces mi esposa empezó a llorar desesperada y yo, o sea, tuve que levantarla, llevarla al baño. Ella se sentó en la taza del baño y una hemorragia que le duró quizá unos 30, 40 segundos. O sea, mucho tiempo con una hemorragia. Nos fuimos para el médico de inmediato y cuando llegamos al médico, el doctor dijo: su bebé está en una posición muy bajita, su matriz está muy débil. Hay digamos que dos respuestas. Una, tomarse un medicamento que era costosísimo, que solamente traía como 12 pastillas y costaba cada caja 300, 400 mil pesos. Y tenía que tomarse mínimo 2 diarias. O sea, póngase a pensar que gastarse 300 mil pesos cada 4 o 5 días, pues no es fácil. Entonces, pues nosotros empezamos a orar y a decirle: Señor, el milagro, el único que lo puede hacer eres tú. Y sucedió que yo llamé a una amiga y esa amiga me dice: déjame, voy a hablar con una doctora que tiene muestras de medicamentos, voy a ver qué puedo hacer. Y esa amiga de mi amiga nos consiguió el medicamento de cajas que traían 12 pastillas que costaban más de 300 mil pesos cada caja. Nos consiguió pastillas para 6 meses y no pagué un peso. Y ahí es donde vuelvo a insistir: si yo oro por un milagro, yo espero que suceda. Claro, si no sucede, Dios sabrá por qué, pero también traerá paz al corazón. Pero si yo estoy orando y no veo nada y me desespero, el Señor también me dice: o vas a esperar y confiar en mí, o no me vas a dejar actuar y vas a hacer tu voluntad. Y entonces mi segundo hijo, gracias a Dios, nació, pero nació como de 7, no, como de 8 meses, porque él quería salirse ya. Pero a lo que voy es que Dios hizo el milagro porque, o sea, estamos hablando de muchos millones de pesos gastados en medicina que no me tocó pagar a mí un peso. Y eso es porque Dios lo puede hacer. Ahora, claro, hay que esperar el milagro y abrirle la puerta para que pase. Cuando Pedro dice que llegó, era tanto que hay algo, y es que ellos todos le dijeron: estás loca. ¿Quién le respondió está loca? El que estaba orando. O sea, es curioso porque en vez de alegrarse: Pedro ya llegó, ¿por qué no le abrió? Vaya, le abre. No, por el contrario, le dijeron: está loca. Eso debe ser un ángel, o se lo imaginó, está trasnochada.
¿Cuántas veces usted le ha respondido hacia el milagro de Dios? ¿Cuántas veces usted, por equivocación, por no tener conocimiento, por tantas razones, usted no ha creído que lo que está pidiendo Dios lo puede hacer? Ahora, ¿será que el Dios que abrió los mares, el Espíritu que levantó al Señor de los muertos, no será el mismo que actúa en nosotros hoy? Es exactamente el mismo. Pero a veces nosotros vemos, no, es que a Moisés, no, el hombre de Dios. Y es que, ¿qué diferencia hay entre Moisés y usted? ¿Qué diferencia hay entre Elías y usted? De hecho, la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que usted y yo. Pero con Dios hizo con Elías cosas que uno dice, wow. O sea, que ese mismo poder que levantó a Cristo de la muerte es el mismo poder que actúa en nosotros. Amén. Evite dudar, evite en su corazón dudar, porque o si no, no. Ahora, aquí hay una bendición, y es que Pedro persistía en llamar. Y le puedo asegurar, y es como si Dios en ese momento me pusiera, le aseguro que hay milagros que usted estaba esperando que van a volver a tocar. Pero ábrales, ábrales, no los deje esperando afuera, porque gracias a Dios Pedro volvió a tocar la puerta, porque Pedro pudiera haberse ido. Pedro pudiera haber dicho, no, yo no me puedo quedar aquí esperando que me abran, de pronto van y me agarran y me matan de una vez. Pero Pedro se quedó a esperar que le abrieran. Entonces, mis hermanos, de verdad, de parte de Dios, Dios va a volver a tocar con milagros, pero abra, por favor, abra. Cuarto, testifique. Usted necesita aprender a testificar, necesitamos aprender a testificar. Contarla, a veces hablar de uno es feo. Digo es feo porque, ay no, pues el pastor al que le pasan todas las cosas buenas, no, uno también ha tenido que sufrir de todo. Pero Dios es bueno y yo no puedo dejar de contar las maravillas de Dios. Porque el día que deje de contar lo maravilloso que es Dios, ese día Dios deja de obrar. Porque es como si, bueno, entonces lo que yo hago no es suficiente, pues ¿para qué sigo obrando en ti? Y en este caso yo me doy cuenta que Pedro les dijo silencio. Claro, todo el mundo quería preguntarle, ¿está bien? ¿Qué le pasa? No, él dijo, cállense, yo quiero contarles qué pasó. Déjenme hablar. Así que, pastor, por favor, que cada domingo, cada 3 domingos haya un testimonio acá. Y que la gente pueda testificar hasta las cosas más pequeñitas. Porque los detalles pueden hacer que la fe de alguien crezca. El detalle más chiquitico puede hacer que su fe crezca. Y que usted diga, no, es que yo estaba pasando por esto. Alguien por allá estará diciendo, oiga, yo también pasé por eso. Y eso puede hacer que la fe de alguien crezca. Testifique. Si usted no es detallista, usted se va a perder de la bendición de darle a alguien la oportunidad de crecer. Pedro podría haber dicho, no, pues muchachos, se me apareció un ángel, me hizo salir por las puertas y aquí estoy. Pero no, Pedro fue detallista. Yo estaba acostado, me quedé dormido, los 2 guardias estaban a mi lado, se me cayeron las cadenas, yo me paré, me dijo que me atara las sandalias, que me ciñera los lomos, que caminara derecho, que no mirara para atrás, se abrieron las puertas. ¿Usted cree que cada detalle de eso no vale la pena? Claro que sí. Y es que se le abrieron las puertas solitas, él no tuvo que hacer nada. Eso es lo que Dios hace. Miremos acerca de testificar, porque testificar es muy, muy, muy valioso. Hay un momento en el que Daniel está sufriendo porque hubo oposición de parte del enemigo. Y dice en el versículo 11, 12 y 13 de Daniel 10. Daniel 10, versículos 12 y 13. Daniel estaba orando, estaba buscando que Dios respondiera a su oración. Y llega un ángel de Dios en el versículo 12 y dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Desde qué día? Desde el primer día que el corazón se dispone. Y sucede, dice el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Eso que el ángel está haciendo también es hablarle de lo que él estaba esperando escuchar.
Bueno, ¿y yo por qué 21 días acá sufriendo y no había pasado nada? Ah, bueno, es que el testimonio del ángel le hizo entender que aunque había habido oposición espiritual, Dios ya había respondido su oración. ¿Es importante el testimonio? Claro. Y que usted pueda hablarlo, porque seguramente va a haber oposición. Aquí yo no le puedo decir que no, que todo va a estar bien. No. De hecho, si usted mira, ese versículo no se lo pedí allá a la cabina, pero primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que el sufrimiento es necesario, así no nos guste. Por eso nos da oportunidad de contarle a otros las maravillas de Dios. El pastor ahorita al principio decía, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. O sea que usted no se puede alegrar solo por usted. Permita que otros se alegren con su testimonio. Permita que otros conozcan que Dios está orando, aunque sea muy pequeñito. No, es que imagínense que yo no tenía para la comida esta semana y un hermano llegó y me dijo, es que Dios puso en mi corazón bendecirlo con 20,000 y me alcanzó para la comida. ¿Eso no es un testimonio? Claro. Cualquier cosita, por chiquita que parezca, Dios la puede utilizar. Ahí en ese mismo pasaje de Hechos 12, dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Cuando un testimonio produce fe en otros, necesita usted duplicarlo. Haga que crezca. ¿Usted cómo cree que crecen iglesias grandes que vemos aquí en Colombia? Ustedes ven no sé, en avivamiento cuando hay jornadas de sanidad que se para y tienen doctores y tienen abogados y tienen gente que se sube con ellos y dicen, es que mire, él traía los exámenes y tenía un dolor de muela, pero Dios lo sanó del dolor de muela. Y dice, pues un dolor de muela, pero es que un dolor de muela es, ¿alguien ha sufrido un dolor de muela? Es terrible. Y cosas tan simples pueden ser bendición. Usted mire ese enlace y esos programas que dan y a veces hacen maratónicas y solamente por testimonios tan chiquiticos la fe de muchos es alimentada. Y él le dice, cuéntenselo a Jacobo y a los hermanos. Cuéntenselo a Jacobo y a los hermanos. O sea, no se queden solamente con lo que yo les dije, sino que duplíquenlo. El Señor puede seguir obrando en medio de la iglesia. Amén. Y quinto, la luz va a alumbrar. La luz va a alumbrar y serás capaz de entender que Dios estuvo ahí escuchándote. Dice en el versículo 18, después que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Claro, pobre gente, porque se le quedaron dormidos los soldados y se les escapó Pedro. Pero a lo que yo voy es que cuando hay luz en medio de un lugar, esa luz ilumina todo. Y esa luz fue la que trajo la oportunidad de que ellos se dieran cuenta que se les había escapado Pedro. Pero hay cosas que cuando permanecen en lo oculto, pues están tan ocultas que nadie es capaz de vislumbrarlo. Solo la luz del Señor saca a la luz el pecado. Y cuando la iglesia empieza a orar, empiezan a salir a luz cosas que uno dice, wow, ¿en serio? Con la iglesia ahí en el Jazmín, que llevamos un añito, una de las primeras cosas que nosotros nos propusimos a reinsertar fue el tema de la oración. Entonces nosotros nos reunimos los martes a las 5 de la mañana por Zoom y al principio nos reuníamos 2 o 3 personitas a orar. Y a veces eso como que uno dice, ¿será que vale la pena? Pero entonces empezamos a orar y nos ponían peticiones. Yo siempre les escribía, hermanos, si tiene alguna petición, mándemela. Entonces empezaban a mandarme peticiones y en la oración de las 5 de la mañana empezamos a darle oportunidad a otros que oraran. O sea, no siempre el pastor, no siempre la pastora, ni siquiera los líderes, cualquier persona la ponemos a orar. Entonces le decimos, Ricardo, a usted le toca orar hoy de 5 a 5:30 y ora esa persona. Y a veces era, Señor, bendice Señor, este alimento Señor, no estamos orando por la comida, pero desde las 5 de la mañana empezamos a orar y Dios empezó a hacer milagros con esas peticiones que estaban puestas. Entonces empezamos a ver que mientras orábamos por milagros, Dios también empezó a sacar a la luz cosas que estaban sucediendo en los hogares. Y nos empezamos a dar cuenta que habían pecados. Y esos pecados hay que tratarlos, porque si uno no trata con el pecado se amaña.
Y empezamos a orar por esas personas, a llamarlas a cuentas, a decirles que se restauraran. Y el Señor ha venido restaurando. Pero eso solamente pasa cuando hay una iglesia que está orando y buscando la presencia de Dios. El pecado, dice la Biblia, que donde la unción está, el yugo se pudre. La unción pudrirá el yugo. Y la única forma de pudrir todo yugo de esclavitud, de maldición, de pecado, es a través de la búsqueda del Señor, que Dios traiga luz sobre ese lugar. Mire conmigo primera de Juan, el capítulo 3, que ahí nos dice algo impresionante al respecto de la luz. No lo dice tan exacto, pero sí está ahí. Juan, primera de Juan, el capítulo 3. Dice desde el versículo, voy a leer desde el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y ahí es cuando vemos que cuando se hacen cosas en lo oculto, hay un poder que Satanás ya tiene sobre todo aquel que permanece en el pecado. Pero cuando hay oración, cuando hay búsqueda de integridad, cuando hay búsqueda de la presencia de Dios, Él saca a la luz cosas. Y pues seguramente no son lindas, pero es necesario que salgan a la luz. Porque dése cuenta que a causa de que Pedro se les escapó, ellos terminaron siendo muertos. Y bueno, qué vaina por los soldados, porque no alcanzaban a conocer al Señor. Pero seguramente muchos de los que estaban orando por Pedro, que lo vieron aparecer, ahora se iban a comprometer realmente a estar con el Señor. No había de otra. Entonces que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude. Quiero finalizar con Habacuc, el capítulo 2, versículo 3. Porque a veces, vuelvo a insistir, pensamos que no va a llegar la respuesta de Dios, porque pensamos que nuestra oración como que se quedó en el techo. Pero Habacuc 2, versículo 3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Aunque usted no vea respuesta, espéralo. Aunque usted vea que pareciera que Dios no responde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, que lo que como iglesia están pidiendo y lo que sus pastores les han pedido que oren, háganlo con amor, sabiendo que en fe y en unidad Dios va a sacar a la luz todas las cosas. Amén. Póngase de pie, por favor.